Bienvenidos a Librolandia. Hoy nos sumergimos en una de las novelas ejemplares de Cervantes, nada menos que Rinconete y Cortadillo. Una joya. Y la misión que tenemos hoy es clara. Queremos usar este texto para entender cómo funcionaba por dentro, una mafia del siglo de oro. Y no en cualquier sitio, en Sevilla. Exacto, en la Sevilla del 17, que era, el epicentro del mundo en esa época, el lugar donde llegaba todo el oro de las Indias. Y es que la pregunta que plantea la novela es fascinante. No va solo de ladronzuelos y de gente que sobrevive como puede. No. Cervantes nos abre la puerta a una auténtica corporación del crimen, con sus reglas, su jerarquía, su lenguaje y hasta su propio y retorcido código moral. Esa es la clave. La pregunta no es solo cómo robaban, sino cómo se organizaban, cómo una banda de delincuentes se convierte en una empresa con un padrino al frente, ¿no? 400 años antes de que el cine lo pusiera de moda. Totalmente. Así que vamos al principio. ¿Quiénes son estos dos chicos? Pues la novela empieza en una venta, la del Molinillo, y ahí se encuentran. Pedro del Rincón y Diego Cortado. Son casi niños, 14, 17 años como mucho. Y su aspecto es lamentable. Rotos, sucios, uno casi descalzo. Pero lo que ya te rompe los esquemas desde el minuto 1 es cómo se hablan. Ah, eso es maravilloso. Se tratan con una formalidad exquisita. De vuesa merced, señor gentilhombre. ¿Qué nos está diciendo Cervantes con este contraste tan bestia? Pues nos está dando la clave de todo el universo picaresco desde la primera página. Ya de entrada. Sí, para el pícaro, la supervivencia no depende de la fuerza, sino del ingenio, de la representación. Ese lenguaje formal es su primera herramienta, su primera estafa, ¿sabes? Claro. Es una máscara que demuestra que son más listos de lo que su ropa sugiere. Una máscara que, se quitan enseguida entre ellos. Se sinceran y descubrimos sus habilidades. Rincón es un taur profesional, un maestro con los naipes marcados. Y Cortado, que era hijo de sastre, hace un juego de palabras genial. Dice que pasó de cortar con tijera a cortar bolsas. Es un carterista de primera. Y no tardan nada en asociarse. Su primer golpe juntos es contra un arriero. Al que despluman en una partida de cartas. Es su primer proyecto en común. Y funciona a la perfección. Demuestran que juntos son más fuertes. Pero en este punto, ojo, son autónomos. Dos emprendedores del timo. Y como buenos emprendedores saben que tienen que irse a la gran ciudad para crecer. A Sevilla. Claro. Pero nada más llegar se dan de bruces con la realidad. La ciudad es un hervidero, de gente, de dinero, de barcos que vienen de América y también de peligros. Ven las galeras en el puerto y se asustan, claro. Es que eso les recuerda lo que les puede pasar si los pillan. Sevilla era una ciudad de extremos, riqueza inmensa y miseria profunda. El caldo de cultivo perfecto para el crimen. Exacto. ¿Y qué hacen para sobrevivir? Pues lo primero, buscarse una tapadera. Una coartada. Se hacen mozos de la Sportilla, recaderos. Que es el disfraz perfecto. Les da un uniforme, una razón para estar en todas partes, para entrar en las casas, para observar. Y con ese disfraz, Cortado protagoniza una escena que es pura psicología criminal. El robo al sacristán es una pasada. Pero lo increíble no es tanto el robo de la bolsa, que también es lo que hace después, ese nivel de descaro. Es que es una estrategia brillante. Cervantes lo llama una bernardina, que es básicamente soltarle un discurso sin pies ni cabeza para aturdir a la víctima. Para volverle loco. Eso es. Mientras el pobre sacristán intenta entender el galimatías que le está soltando Cortado para consolarle, este aprovecha la confusión y ¡zas! Le roba también el pañuelo. Es una estafa en 2 actos basada en el control psicológico total. Pura ingeniería social del siglo XVII. Pero claro, con ese nivel de talento era imposible que pasaran desapercibidos en una ciudad como Sevilla. Imposible, donde todo estaba controlado. Y, efectivamente, no tardan en llamar la atención. Inevitablemente. Un compañero de gremio los ve y los encara. Pero les habla en un idioma que no entienden. Les pregunta si son murcios, si son de mala entrada. Es la jerga de Lampa, la germanía. Y les hace la pregunta clave. ¿Por qué no han pasado por la aduana del señor Monipodio? Y a ellos se les queda cara de póker. Rincón pregunta, ¿es que por ventura los ladrones pagan impuesto? Les acaban de comunicar que su pequeño negocio de autónomos tiene que empezar a pagar un tributo. A una corporación mucho más grande. Exacto. Se han topado con la organización. Y aquí es donde la novela da un salto brutal. Pasamos de las aventuras de dos pícaros a la descripción de una sociedad secreta en toda regla. Monipodio es el jefe, el capo, y su casa no es una guarida, no, es la sede central de la empresa.
Hablemos de esa organización, porque es el corazón de la historia. Cuando llegan a la casa de Monipodio, lo que encuentran es alucinante. Sí. Cervantes describe al jefe, a Monipodio, como rústico y disforme, casi bárbaro, con un pecho tan velludo que parece un bosque. Bueno, esa descripción es tremenda. ¿Por qué darle esa apariencia tan animal a un personaje que en el fondo es un empresario muy metódico? Porque su poder tiene dos caras. Por un lado está la intimidación física, la violencia que representa su aspecto. La fuerza bruta. Pero su verdadero poder, su genialidad como líder, reside en la organización. Es un gestor. Ha creado un sistema que ofrece servicios a sus miembros: protección, zonas de trabajo, mediación y, lo más importante, conexión con el poder corrupto. Como veremos con el alguacil, sí. Es que es una estructura empresarial. Cuando llegan, ven a toda la plantilla. A todo el equipo. Los matones, los bravos, como Chiquisnaque y Maniferro, los espías, que llama avispones, las prostitutas, cada uno con su rol. Y a pesar del aspecto temible de Monipodio, todos le muestran una reverencia absoluta. Su autoridad es incuestionable. Es el padrino del siglo de oro. Totalmente. Ejerce un liderazgo que es paternalista y autoritario a la vez. Protege a los suyos, pero a cambio exige obediencia ciega y, por supuesto, un porcentaje de todo. Y cuando llegan Rinconete y Cortadillo, les hace una especie de entrevista de trabajo. Un examen de acceso, sí. Les pregunta por sus habilidades. Rinconete demuestra su floreo de vilán, las trampas con las cartas. Cortadillo su destreza con las tijeras. Y Monipodio, que es un gran director de recursos humanos, reconoce el talento al instante. Queda tan impresionado que se salta el protocolo. Los asciende directamente, ve el talento en bruto y los pone en el primer equipo sin que pasen por la cantera del año de noviciado. Y les da sus nuevos nombres, Rinconete y Cortadillo. Es como bautizarlos. Darles su identidad corporativa. Ya son parte de la familia. Y justo en ese momento se demuestra hasta qué punto está engrasado el sistema. Aparece un alguacil, un oficial de justicia. Pero no viene a detener a nadie, ni mucho menos. ¿Qué va? Viene a reclamar su parte. Busca la bolsa que Cortadillo le robó al sacristán. Y Monipodio se enfada, pero no por el robo en sí, sino porque no se lo han notificado, porque no ha pasado por la contabilidad oficial de la banda. El alguacil dice, es amigo, es un socio. Pudo cumplir el contrato porque la cara del mercader era demasiado pequeña para una herida tan grande. No le cabía. No le cabía, así que para no perder el viaje, le dio la cuchillada a su lacayo. Y lo justifica con una lógica empresarial perversa, usando un refrán. Quien mal quiere a Beltrán, mal quiere a su can. Como diciendo, el servicio se ha prestado a un activo de la empresa objetivo, así que tiene que pagar. Y el cliente no solo paga, sino que tiene que volver a encargar el trabajo para el objetivo original. Es surrealista. Es una parodia grotesca de una empresa de servicios. Tienen tarifas, contratos, plazos de entrega, un estricto código de honor comercial. La violencia es un producto. La lista sigue. Memoria de palos, con palizas tasadas por golpe, y el memorial de agravios comunes. Servicios menores como untar puertas con brea o clavarle cuernos a un marido. Todo está perfectamente tarifado y registrado. Pero en medio de todo esto, hay otro elemento que lo hace todo aún más extraño. Ah, la religión, la moralidad de la cofradía. Ese es el otro gran pilar. Porque esta gente no se ve a sí misma como pecadores. Para nada, todo lo contrario. Es que, cuando el guía los está llevando a casa de Monipodio, le suelta una frase que los deja helados. ¿Cuál? Dice que son ladrones para servir a Dios y a las buenas gentes, y les cuenta sus buenas obras. Dan limosna para el aceite de una virgen, rezan el rosario. Y tienen reglas muy estrictas. No se roba los viernes, no se acuestan con mujeres que se llamen María en sábado. En la propia sala de reuniones de Monipodio, junto a las espadas hay una imagen de la Virgen y una pila de agua bendita. ¿Cómo funciona esa esquizofrenia moral? ¿De verdad creen que esos actos de devoción los salvan? Es una crítica brutal de Cervantes a la hipocresía religiosa de su época. Brutal. Han construido una teología a medida. Un sistema de creencias que les permite ser criminales devotos. Creen que la fe consiste en cumplir con ritos externos, mientras ignoran la base moral. Y cuando Cortado, con toda su inocencia, pregunta si devuelven lo robado para poder confesarse, el guía le dice que eso es imposible. Claro, la logística de la devolución sería una pesadilla. Así que simplemente no se confiesan. Su solución es ignorar el problema. Exacto. Viven en una burbuja moral que ellos mismos han creado. Su lógica es: somos buenos cristianos porque rezamos. Lo de robar y acuchillar es nuestro trabajo, nuestro oficio. Dios lo entiende.
Es una disonancia cognitiva tremenda. Elevada categoría de teología, sí. Al final, Rinconete, que parece el más reflexivo, se queda pensando en todo esto. Por un lado le hace gracia la incultura de sus nuevos compañeros, que confunden palabras, dicen naufragio por sufragio. Son detalles que les dan una humanidad casi cómica en medio de su brutalidad. Pero lo que de verdad le deja perplejo es esa ceguera moral, esa convicción de que pueden comprar su salvación con 4 rezos mientras viven de la violencia. Y la novela termina de forma muy abierta. Sí, simplemente dice que los chicos siguieron en esa vida algunos meses y deja la puerta abierta a más aventuras. Una puerta que Cervantes, por desgracia, nunca volvió a cruzar. Nos dejó con esta radiografía perfecta de un mundo fascinante y terrible. Un mundo que en el fondo nos enseña que el crimen organizado, la corrupción que llega hasta las más altas esferas y, bueno, la increíble capacidad humana para justificar lo injustificable no son, ni de lejos, inventos modernos. Para nada. Una historia increíble. Si este análisis ha gustado, recordad darle a me gusta y suscribiros para no perderos nuestras próximas exploraciones literarias aquí en Librolandia. Y quizá esa es la reflexión final que nos deja Cervantes. Nos presenta este submundo criminal, esta cofradía, como un espejo deformado de la sociedad oficial. Cierto. Pero es que ambas tienen sus jerarquías, sus códigos, su lenguaje y una moralidad increíblemente flexible. La pregunta que queda flotando es, ¿son realmente dos mundos separados, el de Lampa y el de la gente respetable? ¿O en el fondo? ¿O son, en el fondo, dos versiones de un mismo sistema? ¿Dos caras de la misma moneda?